Para el inciso L tenemos la función g con respecto a la variable independiente r. Bien, para poder comenzar a derivar esta función, vamos a tener que primero, antes, desarrollar este producto de estos polinomios. La función g con respecto a la variable independiente r va a ser entonces multiplicar r a la segunda por r a la tercera. En este caso, los exponentes se van a sumar. Va a ser r a la quinta. Luego, r a la segunda va a multiplicar a menos 3r. Entonces va a quedar como menos 3r. Bien, se suman los exponentes de estas r's. 2 y 1. Se vuelve 3. Por eso queda menos 3r a la tercera. Y ahora R2 va a multiplicar a 1. En este caso va a quedar más R a la segunda. Bien, ahora este número 17 va a multiplicar a R a la tercera. En este caso va a ser más 17R a la tercera. Luego 17 va a multiplicar a menos 3R. Este producto es 17 por menos 3 es menos 51 y seguido de la letra R, la variable independiente. Luego 17 por 1 son 17. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es simplificar términos que sean semejantes. R a la quinta queda como está. Luego aquí tenemos menos 3R a la tercera más 17R a la tercera. Son semejantes, entonces aquí tengo 17 positivo y aquí tengo menos 3 negativo. Al simplificar esto nos queda más 14R a la tercera. Y después más R a la segunda menos 51R más 17. Bien, esta expresión que quedó representa a nuestra función en donde tenemos que ya desarrollado estos productos de estos dos polinomios. Entonces vamos a obtener ahora sí la derivada. La derivada de la función g con respecto a r va a ser, vamos a derivar con respecto a la variable independiente r. Por lo tanto va a ser así. La derivada de r a la quinta va a ser con respecto a la variable independiente r. Y lo mismo para los demás. Lo escribo. Derivada de 14r a la tercera con respecto a la variable r. Más la derivada de r a la segunda con respecto a la variable r. Así. Y menos derivada de 51r con respecto a la variable independiente r. Más 17, la derivada del número 17 con respecto a la variable independiente r. Bien, entonces la derivada de esto va a ser g con respecto a r, la derivada de nuestra función. Aquí va a ser, tenemos r a la quinta, aquí hay un coeficiente 1, entonces ese coeficiente 1 se va a multiplicar con el exponente de la letra r. Entonces va a ser 1 por 5, son 5. Por lo tanto va a quedar un 5 multiplicando a la r y el exponente de la r, que es 5, pierde una unidad, se vuelve 4. Así. Luego, aquí 14, este coeficiente de r, va a multiplicar a 3. Y 14 por 3 es 42. Entonces va a quedar más 42r. R, su exponente 3, pierde una unidad, se vuelve 2. Luego, aquí, la derivada de r a la segunda, pues simplemente multiplicamos el coeficiente 1 con el exponente 2. Aquí va a ser 1 por 2, son 2. Entonces va a quedar 2r, el exponente de r, aquí va a perder una unidad y queda así, r nada más. Luego, menos
Derivando esto va a ser 51, va a multiplicar al exponente de r, que es 1. Entonces va a quedar menos 51. En este caso, r va a perder una unidad en su exponente, va a quedar en 0 en este caso. Y la expresión r a la 0 es 1. Por lo tanto, va a quedar únicamente el coeficiente menos 51. Y ya por último, la derivada de un valor numérico, un valor constante, en este caso 17, es 0. Por lo tanto, esto se hace 0. Y entonces esta expresión de aquí abajo representa la derivada para el inciso L. Para el inciso M tenemos la función j con respecto a la variable independiente t. Entonces, antes de comenzar a derivar esto, vamos a tener que desarrollar este producto de estos polinomios. Y va a ser así. La función j con respecto a la variable t va a ser igual a desarrollar este producto. Entonces multiplico 3t al cuadrado, lo multiplico con t a la cuarta. Y me va a quedar 3t, el exponente de ambas t's se van a sumar. 2 y 4 se suman, por lo tanto, t va a ser t a la 6. O sea, la suma de 2 más 4. Ahora, 3t al cuadrado va a multiplicar a menos 3t. Por lo tanto, va a quedar, multiplico los coeficientes. 3 por 3 son 9. Es negativo, entonces va a ser menos 9. Y el exponente de t va a ser la suma de 2 y 1. Los exponentes que tienen las t's en este caso. Entonces va a ser 3. Y 3t al cuadrado, en este caso, va a multiplicar a 1. Y va a ser la misma expresión, 3t al cuadrado. Ahora, el término 2t va a multiplicar a t a la cuarta. Entonces va a quedar más 2t. El exponente de estas t's se suman y queda t a la quinta. 1 más 4 es 5. Luego, 2t va a multiplicar a menos 3t y va a ser menos, el producto de 2 por 3 son 6, va a ser menos 6. T, el exponente va a ser 1 más 1, o sea, va a ser 2 para la variable t. Luego, 2t por 1 va a ser más 2t, así. Ahora simplifico términos que sean semejantes. 3t a la sexta queda como está. Luego escribo más 2t a la quinta. Aquí los estoy ordenando de una vez, de mayor a menor exponente. Luego después, menos 9t a la tercera. Ahora, aquí tengo 3t a la segunda y menos 6t a la segunda. En este caso son dos términos semejantes. Lo simplifico. Aquí tengo 3 y aquí tengo menos 6. Va a quedar menos 3t a la segunda. Luego, el siguiente término que me hace falta es más 2t. Queda así como está. Bien, esta expresión representa al producto de estos polinomios, en donde estos polinomios forman nuestra función j con respecto a la variable independiente t. Ahora será más fácil derivarlo. Va a ser así. La derivada de la función j con respecto a t va a ser derivar cada uno de estos términos con respecto a la variable independiente t. Lo voy a escribir. Cada término se va a tener que derivar con respecto a la variable independiente t. Escribo respetando el signo que le antecede a cada término. Así. Escribo menos la derivada de 3t al cuadrado más la derivada de 2t. Todos con respecto a la variable independiente t. Bien. Ahora sí, desarrollo esta derivada. La derivada de la función j con respecto a t va a ser igual a, en el primer término va a ser multiplicar el coeficiente 3 con el exponente de t, que es 6. O sea, va a ser 3 por 6. En este caso va a ser 18.
Escribo 18 y el exponente de t pierde una unidad, pasa de 6 a 5. Ahora, más, derivo este término. Multiplico 2 por el exponente de t, que es 5, me da 10. Y el exponente de t pierde una unidad, pasa de 5 a 4. Luego menos, multiplico el coeficiente 9 con el exponente de t, que es 3. En este caso va a ser 9 por 3, son 27. Y el exponente de t pierde una unidad, pasa de 3 a 2. Menos, ahora multiplico el coeficiente 3 con el exponente de t. 3 por 2 son 6. Y t pierde una unidad, se vuelve 1, pasa de 2 a 1. Y por último, aquí, para esta expresión va a ser más, multiplico el coeficiente 2 con el exponente de t. T tiene un exponente 1, entonces va a ser 2 por 1, son 2. Y el exponente de t pierde una unidad, pasa de 1 a 0. Y como t elevado a la 0 es 1, simplemente va a quedar el 2. Por lo tanto, esta expresión que tengo aquí representa a la derivada de nuestra función j con respecto a la variable t para el inciso m. Ahora la derivada para el inciso n. Aquí tenemos la función f con respecto a x y podemos simplificar esta fracción algebraica que representa nuestra función. Vamos a tener que factorizarlo por factor común. Aquí la letra común que aparece en ambos términos es x. Lo tomo con su menor exponente, en este caso el exponente 1. Escribo, luego después de esta x, escribo unos paréntesis y dentro de estos paréntesis irán la división de cada uno de estos términos con el término en común, o sea, x. 2x a la tercera dividido entre x queda como 2x a la segunda. Y 6x dividido entre el factor común x queda en 6. O sea, esta expresión representa a la factorización de esta expresión inicial. Recordando que factorizar quiere decir que vamos a convertir una suma de términos en un producto de términos en este caso. En este caso queda x multiplicando a 2x a la segunda. Aquí no modifiqué la forma, o sea, el valor original que representa esto. Simplemente su forma. En este caso va a ser x multiplicando a 2x a la segunda me da 2x a la tercera. X multiplicando a 6 me da 6x. Y es la misma expresión, nada más que expresado en un producto. Igual voy a hacer con este. En este caso, la letra en común es x. Y entre paréntesis voy a escribir la división de este factor común. En este caso, el factor común es x. Es la letra que aparece en ambos términos tomado con su menor exponente. Entonces, voy a dividir x a la cuarta entre x, me da x a la tercera. Y voy a dividir menos 4x entre x, simplemente va a quedar menos 4. En este caso, este producto de estas expresiones representa a esta expresión inicial. Verificando, x por x a la tercera es x a la cuarta. X por menos 4 es menos 4x. Bien, ahora como tengo una letra arriba y otra letra igual abajo, o sea, x entre x es 1. Por lo tanto, nuestra función puede quedar simplificado como f función de x va a ser igual a estas x. Puedo quitarlos de aquí porque su cociente es 1. Simplemente va a quedar 2x a la segunda más 6 dividido entre x a la tercera menos 4. Bien, ahora voy a poder derivar la expresión de mi función. Entonces, la derivada de mi función con respecto a x, voy a derivarlo aquí con respecto
a la variable independiente x. Aquí tengo el cociente de dos variables y recordando cómo encontrar el cociente de dos variables, en este caso su derivada va a ser, bueno, el de arriba va a ser u, el de abajo va a ser v, y el desarrollo de esto, recordando la fórmula, es la derivada de u entre v en este caso. Es primero escribir la variable v multiplicando a la derivada de la variable u menos la variable u multiplicando a la derivada de la variable v, todo esto dividido entre la variable v elevado al cuadrado. Y eso es lo que vamos a hacer. Escribo entonces primero v. ¿Quién es v aquí? Es la expresión que está abajo. Lo escribo dentro de unos paréntesis, x a la tercera menos 4. Ahora, esta expresión va a multiplicar a la derivada, en este caso con respecto a x de u. ¿Quién es u? U es la expresión que está arriba. Lo escribo 2x al cuadrado más 6. Menos u. ¿Quién es u en este caso? U en este caso es pues la expresión que está arriba, que es 2x a la segunda más 6. Multiplicando a la derivada con respecto a x de v, o sea, la expresión de abajo, escribo x a la tercera menos 4. Y todo esto dividido entre v elevado al cuadrado, o sea, la expresión de abajo, x al cubo menos 4, esto se eleva al cuadrado. Ahora voy a tener que obtener la derivada de esta expresión y de esta. Entonces va a ser la derivada de la función f con respecto a x, va a ser x a la tercera menos 4, queda así como está. Aquí voy a derivar 2x a la segunda. Multiplico 2 por 2, son 4. Por lo tanto va a quedar 4 y el exponente de la x va a perder una unidad, pasa de 2 a 1. Por eso queda 4x. Ahora, la derivada de 6, antes de eso, como está conectado por el signo más, cada uno se puede derivar individualmente. Ya derivé 2x a la segunda, que es 4x. Ahora voy a derivar 6, derivada de 6 por respecto a x. Como 6 es una constante, su derivada es 0, por lo tanto simplemente va a quedar 4x aquí. Ahora, menos 2x a la segunda más 6. Voy a derivar cada uno de estos términos con respecto a x. Derivada de x al cubo con respecto a x va a ser 3x. Y el exponente de esta x pasa de 3 a 2. Se le quita una unidad. Menos la derivada de 4. En este caso, la derivada, como 4 es un valor constante, su derivada es 0. Por eso simplemente va a quedar 3x a la segunda. Y todo esto dividido entre x al cubo menos 4 y todo esto elevado al cuadrado, aquí. Ahora, el desarrollo de esto va a ser 4x, va a multiplicar a x al cubo. Pasa como 4x elevado a la cuarta. Los exponentes de ambas x se suman. Luego, menos 4 se multiplica con 4x. El producto es menos 16x. Luego aquí, en este caso, como le antecede un signo negativo, cada término va a ser negativo. Escribo el producto de 3x a la segunda con 2x a la segunda. Es menos 6x a la cuarta. El exponente de esta x, que es 2, se suma con el exponente de esta otra x, que también es 2. Por eso es 4. Luego, menos el producto de 3x a la segunda con 6. 6 por 3 son 18x a la segunda. Y queda así. Todo esto dividido entre la expresión de abajo.
y ya está. Y por último, simplemente simplifico un poco más esto. Simplifico términos que sean semejantes. En este caso, tengo 4x a la cuarta con menos 6x a la cuarta. Son semejantes en este caso. Su reducción queda como 2x a la cuarta. Luego escribo menos 18x a la segunda y menos 16x. Todo esto dividido entre la expresión de abajo. X al cubo menos 4, todo esto elevado a la segunda. Y esta expresión representa a la derivada para la función del inciso n.